El extenso análisis de este video se profundiza en la icónica escena bíblica en la que Jesús, en un momento de gran trascendencia, toma la decisión de escribir en la arena mientras se enfrenta al episodio de la mujer sorprendida en adulterio. Este acto, en apariencia sencillo, se convierte en un punto focal para el estudio de diversas interpretaciones y significados que subyacen en la narrativa. En primer lugar, se examina detenidamente el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla este episodio, sumergiéndose en la atmósfera de la Jerusalén de la época, donde las tensiones religiosas y las luchas por el poder político eran palpables. Esto proporciona una base sólida para entender las motivaciones detrás de las acciones de Jesús y los fariseos que lo rodeaban. A continuación también se analiza las diferentes interpretaciones teológicas que han surgido a lo largo de la historia en torno a este pasaje bíblico. Desde una perspectiva más tradicional, se destaca la conexión con la ley mosaica y cómo Jesús, al escribir en la arena, podría estar recordando a los presentes la importancia de la ley, pero también su capacidad de trascenderla mediante la misericordia y el perdón. Por otro lado, se exploran las interpretaciones más contemporáneas que enfatizan el aspecto simbólico de la acción de escribir en la arena. Se argumenta que este gesto podría representar la transitoriedad de la vida y la impermanencia de las acciones humanas, lo que a su vez invita a la reflexión sobre el arrepentimiento y la transformación personal. Además, se profundiza en el papel de Jesús como desafiante de las interpretaciones legalistas de la ley. Se resalta cómo, en lugar de condenar a la mujer sorprendida en adulterio de acuerdo con la ley, Jesús opta por subrayar la compasión, la misericordia y el perdón como valores fundamentales. Esto plantea cuestiones importantes sobre la relación entre la ley divina y la gracia, así como sobre la naturaleza del juicio humano. En un momento crucial y lleno de significado, en medio de una multitud expectante y en plena celebración de la festividad de los tabernáculos, los fariseos y escribas, líderes religiosos respetados por muchos, llevaron a una mujer sorprendida en adulterio al encuentro de Jesús. Su intención era clara: poner a prueba al Maestro, enfrentarlo a una encrucijada moral y, tal vez, desacreditarlo ante sus seguidores. Ante esta audiencia expectante, los fariseos y escribas plantearon la pregunta que pesaba en el aire, como una espada de doble filo. ¿Debería esta mujer ser sometida al brutal castigo de la lapidación, tal como lo establecía la ley? ¿O habría espacio para la clemencia y el perdón en este momento trascendental? Jesús, el Hijo de Dios, se encontraba en una encrucijada ética y espiritual. Con su sabiduría infinita, en lugar de responder de inmediato, optó por un gesto inolvidable y misterioso. Agachándose, comenzó a escribir en el suelo, dejando que sus palabras tomaran forma en el polvo. ¿Qué escribía exactamente? El Evangelio no lo especifica, pero la multitud se mantuvo en suspenso, con los corazones latiendo al compás de la incertidumbre. Este acto aparentemente simple pero profundamente significativo de Jesús trasciende las palabras. Fue un recordatorio poderoso de la importancia de la reflexión, la compasión y la misericordia en nuestras vidas. En ese momento, las miradas se desviaron de la condena inminente hacia el suelo, donde las palabras efímeras de Jesús habían dejado su huella en el corazón de cada espectador. La tensión en el aire era palpable, mientras todos esperaban la respuesta de Jesús, cuya sabiduría y autoridad estaban a punto de brillar con luz propia. Esta escena nos desafía a todos a examinar nuestras propias vidas, a cuestionar nuestros juicios y a abrazar la compasión y el perdón en lugar de la condena implacable. En un mundo sediento de justicia, el gesto de Jesús en el suelo nos recuerda que el amor y la gracia tienen un poder transformador que trasciende todas las leyes y normas humanas. Si respondía afirmativamente, parecería estar desafiando la ley romana, que prohibía a los judíos ejecutar a alguien sin el permiso de las autoridades romanas. Si, por otro lado, respondía negativamente, estaría yendo en contra de las leyes de Moisés, lo que los fariseos podrían usar en su contra. Era una trampa clara y retorcida, diseñada para acorralar a Jesús y dañar su credibilidad. Con este acto, Jesús dejó en claro que la interpretación legalista y rígida de la ley de Moisés por parte de los fariseos carecía de los elementos esenciales de misericordia y comprensión. Expuso sus defectos y limitaciones
resaltando que la justicia divina no se basa únicamente en la letra de la ley, sino en la gracia y la misericordia que debe extenderse a aquellos que han errado. Este momento no solo desafía a los fariseos, sino que nos desafía a todos nosotros a reflexionar sobre nuestras actitudes hacia el pecado y el perdón. La escritura en el suelo de Jesús es un recordatorio perdurable de que la compasión y la gracia tienen un poder transformador que trasciende todas las leyes y normas humanas. En un mundo donde a menudo buscamos la justicia implacable, este gesto nos llama a considerar la importancia de la empatía y la redención en nuestras vidas. La respuesta de Jesús, impregnada de sabiduría y compasión, nos invita a todos a reflexionar sobre el significado más profundo de la justicia y el amor. En esta historia impactante y trascendental, Jesús se sumerge en una reflexión profunda sobre el pecado, el juicio y el perdón. Su respuesta a los acusadores destaca la verdad universal de que nadie está libre de pecado y, por lo tanto, nadie tiene el derecho moral de condenar a otros. Ante la trampa astuta que los fariseos y escribas le habían tendido, Jesús respondió con una declaración que resonaría en la conciencia de todos los presentes. El que esté libre de pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojarle la piedra. Juan 8, capítulo 7. La impactante reacción de los acusadores no se hizo esperar. Uno tras otro, comenzaron a retirarse, comenzando por los más ancianos. Pronto quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. La respuesta de Jesús va más allá de ser una simple declaración. Es una lección de profunda importancia para todos nosotros. Este episodio nos lleva a contemplar la sorprendente reacción de los fariseos y escribas, líderes religiosos influyentes conocidos por su estricta adherencia a la ley de Moisés. Aunque uno podría haber esperado que, dado su conocimiento y dedicación, se quedaran para demostrar que Jesús estaba equivocado, se retiraron en silencio. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Qué fue lo que Jesús escribió en el suelo que pudo haberlos hecho sentir culpables y retirarse? La respuesta a esta pregunta permanece en el misterio, pero su acto de escribir en el suelo fue un gesto significativo. Jesús, en su infinita sabiduría, utilizó esta acción aparentemente enigmática para demostrar su autoridad sobre la ley, enfatizando la importancia del perdón del pecado y la necesidad del arrepentimiento. En esencia, desafiaba la estricta interpretación de la ley de Moisés por parte de los fariseos, exponiendo sus defectos y limitaciones y destacando la ausencia de misericordia y comprensión en su enfoque. El diálogo posterior entre Jesús y la mujer acusada es un testimonio conmovedor de la gracia y el amor divinos. Cuando Jesús le pregunta, «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condena?», ella responde con humildad y gratitud, «Nadie, Señor». La respuesta de Jesús es un faro de esperanza y perdón. «Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más». Juan 8, del 10 al 11. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la profunda misericordia de Jesús y su llamado al arrepentimiento y la transformación de la vida. Nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes hacia el pecado y el juicio, recordándonos que todos somos imperfectos y necesitados de gracia. Pero, ¿qué hay acerca de la enigmática acción de Jesús al escribir en el suelo? ¿Por qué se arriesgó a realizar este gesto, sabiendo que los fariseos y escribas estaban tramando su destrucción? Podría ser que lo que Jesús insinuó con sus palabras escritas en el suelo estaba relacionado con el Antiguo Testamento, un texto que conocía profundamente. En sus enseñanzas a lo largo de su ministerio, Jesús demostró repetidamente su naturaleza divina, desafiando creencias y expectativas. Aunque nunca se declaró explícitamente como Dios, sus acciones, enseñanzas y el cumplimiento de profecías eran coherentes con las cualidades y atributos de Dios. Realizó innumerables milagros que revelaron el poder divino y expresó autoridad en sus palabras. La expresión del perdón del pecado a lo largo de su ministerio era especialmente significativa. Según la tradición judía, solo Dios tenía el poder de perdonar pecados, lo que hacía que el acto de Jesús al perdonar fuera una afirmación directa de su autoridad divina. Esto, por supuesto, fue considerado blasfemia por los fariseos y los líderes religiosos de la época. Para comprender el contexto más amplio de este pasaje,
podemos relacionarlo con la entrega de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. En ese momento sagrado, Dios le ordenó a Moisés que tallara estos mandamientos en tablas de piedra como un testimonio eterno de su ley. Sin embargo, es crucial destacar que, en el caso de Jesús escribiendo en el suelo, no estamos tratando con un segundo conjunto de mandamientos, sino más bien con un acto que revela la profunda comprensión de Jesús sobre la ley y su deseo de llevarla a un nivel superior. A lo largo de su ministerio, Jesús no rechazaba la ley de Moisés. Más bien, la cumplía y profundizaba su significado. Su enseñanza subrayaba que la observancia estricta de la ley no era suficiente para agradar a Dios o vivir una vida verdaderamente justa. Abordaba repetidamente áreas en las que la ley era insuficiente para reflejar la verdadera voluntad divina, como cuando enseñaba sobre el amor al prójimo, la importancia del perdón y la necesidad de un corazón puro. Entonces, ¿qué escribió exactamente Jesús en el suelo? La Biblia no lo detalla, lo que da lugar a diversas interpretaciones. Algunos sugieren que podrían haber sido los pecados de cada uno de los acusadores, insinuando la imperfección humana y desafiando su autoridad para condenar a la mujer. Otros opinan que podrían haber sido sus nombres, lo que llevaría a una reflexión aún más profunda sobre la conciencia y la culpabilidad individual. Para comprender mejor la posible inspiración detrás de este acto enigmático, podemos echar un vistazo al libro de Jeremías, específicamente Jeremías 17:13. Este pasaje nos presenta a un Dios que es la esperanza de Israel, una fuente de esperanza y estabilidad. Sin embargo, advierte que aquellos que abandonan a Dios enfrentarán consecuencias. Jeremías describe los pecados de Judá, que eran tan graves que debían ser escritos con una herramienta de hierro o con una punta de diamante, grabados profundamente en sus corazones. Esto simboliza que el pecado no es superficial, sino que se encuentra arraigado en el corazón y en la sociedad. En este contexto, Jesús pudo haber escrito en el suelo para recordar a la multitud la importancia de reconocer su necesidad de redención y su dependencia de Dios como la única fuente de esperanza y perdón. Su conocimiento de los corazones de los fariseos y escribas les hizo comprender su propia fragilidad y pecaminosidad, lo que los llevó a retirarse en silencio, incapaces de defender sus creencias. Este episodio nos llama a considerar la relación entre la ley y la gracia, a reflexionar sobre la profundidad de nuestro propio pecado y a reconocer que la verdadera seguridad y esperanza solo se encuentran en Dios. Esta sensación de pérdida y fracaso es lo que los escribas y fariseos experimentaron después de que Jesús los desafiara a arrojar la primera piedra si no tenían pecado. La parte más significativa de este verso es la frase que menciona que sus nombres serán escritos en el polvo. Este simbolismo nos lleva a una comprensión más profunda de por qué Jesús escribió en el suelo. Escribir en el polvo, en contraposición a escribir en un lugar más permanente como un libro o tablas de piedra, conlleva la idea de que lo que se escribe no es permanente y puede borrarse o desaparecer fácilmente. Aquellos cuyos nombres son escritos en el polvo representan a aquellos que han rechazado a Dios y su mensaje. Esto sugiere que Jesús escribió los nombres de los acusadores en el suelo para simbolizar su rechazo a Él como el Mesías y señalar la impermanencia de su postura. La escritura en el suelo, de esta manera, se convierte en un recordatorio de la fragilidad de la humanidad cuando se aleja de Dios y de la importancia de reconocer la necesidad de una relación restaurada con el Creador. Jesús, al conocer los corazones de los fariseos y escribas, les hizo confrontar su propia pecaminosidad y fragilidad, lo que los llevó a retirarse en silencio, incapaces de defender sus creencias ante la presencia del Mesías. Esta escena también nos lleva a reflexionar sobre el simbolismo del agua viva en la enseñanza de Jesús. Al referirse a sí mismo como el agua viva, Jesús enfatiza su papel esencial en la vida espiritual de las personas. Así como el agua es esencial para la vida física, Dios es esencial para nuestra vida espiritual y bienestar total. En esta enseñanza, Jesús destaca que solo en Él se encuentra la verdadera fuente de vida y satisfacción. Esta enseñanza ocurrió en el contexto del templo, durante el final de la festividad de los tabernáculos. Jesús, una vez más, se refirió a la ley de Moisés, lo que desencadenó la hipocresía de los líderes religiosos.
Cuestionó por qué buscaban matarlo si, según la ley de Moisés, un hombre podía ser circuncidado en el día de reposo para evitar violar la ley. Esta ironía destacaba la falta de coherencia en la posición de los fariseos y escribas, quienes estaban dispuestos a aplicar la ley de manera selectiva según su conveniencia. En cuanto a lo que Jesús escribió exactamente en el suelo, las opiniones varían. Algunos sugieren que podría haber estado escribiendo la lista de pecados cometidos por cada uno de los líderes judíos presentes en la escena, señalando así su propia hipocresía. Otros consideran la posibilidad de que, dado que la mujer fue sorprendida en adulterio, Jesús se inclinó para evitar verla desnuda, mostrando su respeto por la dignidad de la mujer en medio de la multitud. En el último y más importante día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se levantó y pronunció en voz alta palabras que resuenan con un poder espiritual trascendental. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Juan 7 del 37 al 38. Estas palabras establecen una conexión profunda entre Jesús y el Espíritu Santo, así quien se refiere como el agua viva, la fuente de vida que aquellos que creen en él recibirán después de su muerte y resurrección. La reacción de la multitud a estas declaraciones fue variada y divisiva. Muchos se marcharon en diferentes direcciones, lo que subraya la incomodidad y la incredulidad que sus palabras provocaron. Ahora, ¿cómo se relaciona esta enseñanza sobre el agua viva con la escena de Jesús escribiendo en el suelo? La acusación contra la mujer adúltera fue una continuación de la disputa entre Jesús y los líderes religiosos sobre la aplicación de la ley de Moisés. Esta vez, decidieron ponerlo a prueba para ver cuál sería su respuesta. Para Jesús, esta fue otra oportunidad de mostrar la hipocresía y las limitaciones de los líderes religiosos al intentar cumplir la ley de Moisés, mientras, al mismo tiempo, fracasaban en seguirla en su totalidad. La ley de Moisés, como se registra en Levítico 20:10, establecía que tanto el hombre como la mujer involucrados en el acto de adulterio debían enfrentar el castigo por sus acciones. Sin embargo, en esta ocasión, solo trajeron a la mujer ante Jesús y ante la multitud. Este acto selectivo de enjuiciar a la mujer y no al hombre resalta aún más la hipocresía de los líderes religiosos. Este episodio ocurrió durante un periodo de tiempo crucial, la fiesta de los tabernáculos. Esta festividad tenía lugar en Jerusalén y en el templo, y representaba un momento significativo en la vida religiosa y espiritual de los judíos. Durante la fiesta, se llevaba a cabo la ceremonia del agua, que era una oración por la lluvia necesaria para la agricultura. Agua se extraía del estanque de Siloé y se llevaba al templo para verterla en el altar, como una expresión de la dependencia de Dios en la provisión de lluvia, y por lo tanto, en la provisión de vida. Fue en este contexto preciso cuando Jesús, al instruir en el templo, proclamó ser el agua viva, la fuente de vida espiritual. Esta declaración provocó la ira de los fariseos, quienes cuestionaron su capacidad para entender las Escrituras y su autoridad al hablar en contraste con los rabinos de la época. Comprender estos métodos de enseñanza proporciona un contexto esencial para las acciones de Jesús en la historia de la mujer adúltera. Los rabinos solían instruir haciendo referencia a las escrituras hebreas del Antiguo Testamento e interpretándolas de manera que se aplicara a la vida contemporánea. Jesús, considerado rabino y maestro, empleó un enfoque similar al escribir en el suelo, una forma de transmitir un mensaje que la gente podría relacionar con su vida cotidiana. Jesús usaba las escrituras. Jesús, en sus lecciones, solía recurrir al Antiguo Testamento y las leyes existentes, ofreciendo su propia interpretación y entendimiento, como lo vemos claramente en el Sermón del Monte, registrado en Mateo 5 del 21 al 22. Una de las técnicas pedagógicas que Jesús empleaba con frecuencia era la utilización de parábolas. Estas eran historias cortas y atractivas que transmitían mensajes de moralidad y lecciones espirituales de manera accesible y memorable para sus seguidores. Las preguntas y respuestas eran otro método común que Jesús utilizaba en su enseñanza. A menudo, planteaba una pregunta. A veces respondía con otra pregunta para estimular un pensamiento más profundo y desafiante. Asimismo, Jesús solía emplear objetos físicos o acciones como ayudas didácticas para ilustrar sus enseñanzas.
Al comparar esto con la acción de Jesús de escribir en el suelo en la historia de la mujer adúltera, podemos entender que era una forma de enseñar a los fariseos basándose en la ley de Moisés que afirmaban seguir. Este acto no solo captó su atención, sino que también les hizo reflexionar sobre la hipocresía de sus acciones y su falta de comprensión profunda de la ley. Otro aspecto intrigante de la escritura de Jesús en el suelo fue su inmediato silencio cuando los líderes religiosos le preguntaron su opinión sobre si la mujer adúltera debía ser apedreada. Este silencio no era un vacío, sino otro método de enseñanza que tenía como objetivo enfatizar un punto crítico en la discusión. Creó una pausa dramática y una confrontación que atrajo aún más la atención de la multitud y los líderes religiosos hacia el mensaje de Jesús. Un aspecto distintivo de la enseñanza de Jesús radica en su autoridad personal. A diferencia de los rabinos y líderes religiosos de la época, Jesús enseñaba con una autoridad directa y personal, comenzando muchas veces sus declaraciones con palabras como «pero yo les digo». Esta autoridad, respaldada por su naturaleza divina, a menudo sorprendía a sus oyentes y desafiaba las expectativas tradicionales. Sin embargo, lo más notable es cómo Jesús conectaba su enseñanza con el Antiguo Testamento y las leyes de Moisés. En lugar de simplemente seguir la tradición y citar las leyes existentes, Jesús a menudo reinterpretaba estas leyes y las aplicaba a la vida cotidiana de manera profunda y transformadora. Esta capacidad única de conectarse con el Antiguo Testamento y revelar su significado más profundo se reflejó en su acción de escribir en el suelo. Este acto de escribir en el suelo se convierte en un remés, pista o indicio en hebreo, que nos lleva a una comprensión más profunda de la conexión entre las leyes de Moisés, las palabras de Jeremías y la enseñanza de Jesús. Jesús, al escribir en el suelo, estaba haciendo alusiones a las Escrituras, recordándonos la importancia de interpretar los textos religiosos en un contexto más amplio y profundo. Esto resalta la dimensión espiritual y trascendental de su enseñanza. La historia de la mujer sorprendida en adulterio, tal como la enseñanza de Jesús en ese contexto, sigue siendo relevante y llena de lecciones valiosas en la actualidad. Nos ofrece una profunda comprensión de la autojustificación, la pasión y la verdadera naturaleza de la justicia, conceptos que siguen siendo aplicables en nuestras vidas contemporáneas. Uno de los aspectos fundamentales que esta historia aborda es la tendencia a la autojustificación. Los fariseos y escribas que llevaron a la mujer ante Jesús demostraron una actitud de autojustificación al centrarse en señalar y condenar el pecado de la mujer, sin considerar sus propias imperfecciones. Esto nos enseña la importancia de la autorreflexión antes de emitir juicios sobre los demás. Debemos ser conscientes de no caer en la trampa de sentirnos moralmente superiores, recordando que todos tenemos nuestras propias imperfecciones y áreas en las que necesitamos mejorar. Además, esta historia resalta la cuestión de la justicia selectiva y la hipocresía. Los acusadores solo se enfocaron en el pecado de la mujer, ignorando convenientemente el hecho de que el hombre involucrado en el adulterio no fue llevado ante la justicia. Esta forma de actuar demuestra una hipocresía flagrante y nos recuerda que la verdadera justicia no se limita a castigar el mal, sino que también se trata de equidad e integridad en nuestras vidas. Nos insta a esforzarnos por la equidad y a no dejar que nuestros prejuicios nublen nuestro juicio. Un aspecto fundamental de la enseñanza de Jesús en esta historia es su capacidad para equilibrar justicia y misericordia. Jesús no descarta la ley, pero aporta una comprensión más profunda de la justicia que incluye la compasión. Esta perspectiva nos invita a considerar que la justicia no solo se trata de mantener reglas y leyes, sino que también debe surgir de un lugar de comprensión y misericordia cuando es necesario. En el mundo actual, este enfoque es esencial para abordar situaciones complejas y garantizar una sociedad justa y compasiva. Además, la historia resalta la importancia del perdón. Jesús, al dirigirse a la mujer con compasión y decirle, «Ni yo te condeno, vete y no peques más», Juan 8:11, nos muestra la relevancia del perdón en nuestras vidas. Aunque no tolera las acciones pecaminosas, ofrece una oportunidad para que la mujer cambie su vida a través del arrepentimiento. La lección que extraemos de este profundo relato bíblico
nos alienta a abrazar y ejemplificar la compasión en nuestras vidas, ofreciendo segundas oportunidades en lugar de emitir juicios sumarios basados en el pasado de las personas. Este episodio subraya la supremacía de la reconciliación en contraposición a la condena. Jesús, en su actuación, se convierte en un modelo a seguir al priorizar la curación y la restauración de relaciones en lugar de imponer castigos o excluir a aquellos que han errado. Las palabras que Jesús dirige a la mujer, «Ve y no peques más», encapsulan la esencia del perdón como un llamado a transformar nuestras vidas y avanzar hacia una existencia caracterizada por la integridad y la rectitud. Como cristianos, nuestro llamado es ser embajadores de la reconciliación, reflejando el anhelo divino de guiar a las personas hacia una relación recta con Dios. Este compromiso implica que debemos mostrar a los demás la misma gracia y perdón que nosotros mismos hemos recibido de Dios. Somos, en efecto, agentes de la reconciliación, trabajando incansablemente para sanar y restaurar las relaciones rotas en lugar de emitir juicios sin misericordias. La trascendencia de esta lección se hace evidente al reconocer que el mensaje de compasión y reconciliación que Jesús compartió hace siglos sigue siendo relevante y poderoso en la sociedad actual. Nos insta a mirar más allá de las faltas y errores de los demás, a abrazar la oportunidad de cambio y crecimiento, y a contribuir a la restauración de relaciones en un mundo que a menudo parece inclinado hacia la crítica y la condena. En resumen, esta narrativa bíblica es un llamado continuo a encarnar la compasión y la reconciliación en nuestras vidas como una manifestación tangible del amor divino y un camino hacia la restauración de la humanidad.